No se necesitó una traición. No se necesitó una pelea. Solo hizo falta una palabra maldicha, un chisme. Y el daño fue más grande de lo que nadie imaginó. Ella no era mala. Era una mujer activa, querida, siempre presente en las reuniones. Le gustaba ayudar, opinar, y siempre tenía algo que decir. Pero había algo que aún no había rendido al Señor: su lengua. Todo comenzó con un simple comentario. Dicen que el hermano Carlos tiene problemas en su casa. No era cierto, pero sonaba interesante, y además lo dijo en confianza, con una sonrisa amable, como si fuera preocupación. Pero esa palabra llegó a oídos de alguien más, y luego de otro. Y en menos de una semana, el supuesto problema en casa ya se había convertido en infidelidad, en pecado oculto, en escándalo. La esposa de Carlos lloraba en silencio. Las hermanas comenzaron a mirarla con lástima, y el hermano confundido se preguntaba qué había pasado. Nunca hubo una prueba, solo palabras, solo murmullos. Y la mujer que lo inició todo ni siquiera sabía el daño que había causado. Para ella era solo un comentario inocente, una charla más entre hermanas, hasta que un día Carlos dejó de ir a la iglesia, su esposa también, y su hijo, que estaba sirviendo en el ministerio de jóvenes, comenzó a rebelarse, a enfriarse, a alejarse. ¿Todo por un chisme? Sí, porque el chisme no necesita gritos, ni golpes, ni escándalos. Solo necesita una boca dispuesta y oídos sin discernimiento. Y fue ahí cuando Dios la confrontó. Una noche, orando, sintió que el cielo estaba cerrado. Lloraba, clamaba, pero no sentía presencia. Entonces el Espíritu Santo susurró algo a su corazón. Tus palabras hirieron más que una espada, y tú lo sabes. Se quebró, cayó de rodillas. Entendió que no todos los pecados son visibles, pero todos dejan huellas. Intentó pedir perdón, pero ya el daño estaba hecho. Los hermanos ya no querían hablar, la familia ya no regresó, y el joven nunca volvió. La lengua es un fuego, dice la Biblia, un pequeño miembro que puede incendiar todo un bosque, y en esta historia lo hizo. Hay mujeres que no necesitan un micrófono para predicar, ni un altar para demostrar su fe. Mujeres que predican con su ejemplo, con su servicio silencioso, con sus lágrimas escondidas. Ella era una de ellas. Nadie sabía su nombre completo. Pero todos sabían que si la iglesia abría a las 7:00, ella ya estaba ahí desde las 6:30. No para figurar, no para que la vieran, sino porque para ella servir era amar a Dios. Limpiaba, cocinaba, intercedía, animaba a otros. Pero al final del día, regresaba a casa con el corazón cansado. No cansado de servir, sino de esperar. Llevaba años orando por lo mismo, una petición que guardaba en secreto, una promesa que creía haber recibido, pero que no terminaba de cumplirse. Y aunque no se quejaba en público, en la intimidad de su cuarto, sí le preguntaba a Dios: ¿y yo, Señor? ¿Cuándo será mi turno? Un día, como pasa muchas veces, llegó alguien nuevo, una joven entusiasta, sonriente, llena de ideas, y todo el mundo comenzó a admirarla, a rodearla, a felicitarla. Dios comenzó a bendecirla, a abrirle puertas, a usarla de formas que la otra mujer no había vivido, a pesar de todos sus años de fidelidad. Entonces comenzó la batalla, no con la nueva hermana, sino dentro de sí misma. No lo decía, pero lo sentía. ¿Por qué a ella sí y a mí no? ¿Acaso Dios ya se olvidó de mí? ¿De qué me ha servido tanto ayuno, tanta oración? Si otros llegan y reciben antes que yo, lo que empezó como una pequeña duda, se convirtió en una grieta, y esa grieta se llenó de comparación, y esa comparación de amargura, y la amargura de orgullo disfrazado de justicia. Poco a poco la mujer dejó de orar con pasión, dejó de servir con alegría. Empezó a murmurar, a criticar, a cerrarse. Ya no adoraba, solo observaba. Ya no creía, solo cuestionaba. Y mientras eso pasaba, el cielo seguía en movimiento, porque aunque ella no lo sabía, su bendición estaba más cerca que nunca. Ya tenía fecha, ya tenía forma, ya venía con nombre y con propósito. Pero cuando llegó el momento, ella ya no estaba. Se había ido, cansada, dolida, rendida. Se dejó robar su bendición. Y no fue el diablo. No fue el pecado escandaloso. Fue algo más sutil. Fue su reacción al ver a otro ser bendecido antes que ella. ¿Sabes qué es lo más triste? Que Dios no se había olvidado de ella. Solo estaba probando su corazón. Y ella, que era fuerte en el hacer, no resistió la prueba del esperar. Porque hay bendiciones que no llegan rápido, no porque no estén listas, sino porque nosotros aún no lo estamos. Ella sembró durante años, pero no cosechó, porque se fue antes de tiempo. Hoy quiero hablarte a ti,
A ti que estás esperando algo, a ti que has servido con el alma, a ti que has llorado en secreto y no entiendes por qué otros reciben antes que tú. No te muevas, no retrocedas, no compares. Dios no premia al que corre más, ni al que grita más, sino al que permanece. Tu promesa no está perdida, solo está en proceso.